Sean bienvenidos a este lugar. Vamos a abrir nuestra Biblia siempre en Primera de Corintios, que es el libro que estamos estudiando acerca de los dones. Capítulo 12 de Primera de Corintios, y vamos a leer el verso 10. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. ¿Lo tenemos ya, hermanos? Dice la palabra del Señor: a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. Oremos a Dios Padre que estás en los cielos. Una vez más te damos gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias por concedernos, Señor, el privilegio de podernos reunir en este lugar y así poder ser instruidos en tu palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, glorificándote en cada uno de nosotros. Te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que seas tú, oh Dios, obrando. Padre, que tu gracia de misericordia se extienda, oh Dios, sobre, Padre, estas vidas que están sufriendo, Señor, oh Dios, esta persona que sufrió ese disparo. Padre, que seas tú teniendo el cuidado, que seas tú sacándole de esa coma que se encuentra, oh Dios amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que tengas misericordia, Padre. También te ruego, Señor, por el hijo de nuestra hermana Ibe, oh Dios amado, que extiendas tu mano de sanidad, Padre, quitando, Señor, todo problema, Señor, de respiración, Padre. Que seas tú extendiendo tu mano de gracia y misericordia, oh Dios amado. También te ruego por Jorge, Padre González, que está esta noche, Señor, hospitalizado. Que seas tú quien obres, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Extiende tu mano de sanidad, Padre. Te ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, también por Asael, oh Dios amado, que seas tú, Señor, obrando, quitando toda enfermedad, Padre, sanando su cuerpo. En el nombre de tu Hijo amado también rogamos esta noche, Padre, que sea tu gracia y tu Espíritu Santo, Dios, trayendo la palabra a nuestra vida, la enseñanza de tu Espíritu, oh Dios amado, de estos dones que hemos de, Señor, aprender, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, por quien te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre. Gracias, Señor. Amén, Padre, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos, esta noche. Vamos a continuar, hermano, con lo que son los dones del Espíritu Santo. Y decíamos que la Biblia enseña, hermano, que hay 9 dones primarios que son dados por el Espíritu Santo, de los cuales, hermano, dijimos que lo íbamos a dividir en 3 grupos, hermano, como eran los dones de revelación, que ya lo vimos, hermano, que fueron palabra de ciencia, discernimiento de espíritu y palabra de sabiduría. Esos 3 dones están en los dones de revelación. Y vamos a estudiar el segundo grupo, que es los dones de inspiración, donde se encuentran otros 3 dones, hermano, como es género de lengua, interpretación de lengua y profecía. A esos dones se le llaman de inspiración, porque son dones de palabra, son, hermano, no son como los otros dones en el sentido de lo que va a suceder, sino que estos dones más que todo se dan dentro de la iglesia local, y por eso son los dones que más bendición aportan a la congregación, porque se están ejerciendo principalmente, hermano, en las iglesias donde hay el derramamiento del Espíritu, y el Espíritu da los dones a la iglesia. Entonces, esta noche nos corresponde ver, como le dije, los dones de inspiración, que son género de lengua,
interpretación de lengua y profecías. Entonces vamos a empezar con el primer don y vamos a hablar un poco, hermano, de estos dones. Y decimos que los dones de inspiración, como lo dije, son llamados también de palabras, o los dones de palabras, que son aquellos, hermanos, que Dios usa para comunicar a su iglesia un mensaje. Entonces Dios, a través de los dones del Espíritu Santo y los vasos que Dios utiliza, el Espíritu Santo usa en las congregaciones, hermano, Dios de esa manera nos envía un mensaje. Y estos dones, hermano, de inspiración son los que con mayor frecuencia se manifiestan, hermano, dentro de lo que es la congregación. Estos dones no son como los dones de poder, como los dones de revelación. O sea, estos dones se dan dentro de la congregación. Son en la congregación que se dan los dones de inspiración. Entonces, vamos a ver, hermanos, que estos dones aportan mayor edificación a los creyentes. No estoy diciendo que los dones de revelación no aportan bendición a los creyentes. Tampoco estoy diciendo que los dones de poder, como son los dones de milagro, sanidades, dones de sanidades, de milagro y de fe, que son los tres dones del poder, no tengan importancia. Sí aportan, pero no es tanto, hermano, lo que aportan a los creyentes como lo son los dones de inspiración. O sea que teniendo los dones de inspiración, nosotros deberíamos de estar, hermano, muy bien en el sentido de que Dios nos está hablando, Dios nos está ministrando. Vamos a ver, hermano, en 1 Corintios capítulo 14 y el verso 1. Mire lo que dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, nosotros podemos, hermano, y Pablo está diciendo que nosotros debemos de seguir el amor, debemos de procurar amar al hermano, amar a Dios, amar a todos. Pero dice, hermano, que también debemos de procurar los dones espirituales. ¿A qué se está refiriendo los dones espirituales? Se está refiriendo a los 9 dones espirituales. O sea que nosotros debemos de anhelar, procurar tener los dones, hermano, pero hay algo en especial que Pablo dice, pero sobre todo los dones, ¿qué vamos a desear? Hermano, el don de profecías. Por eso dice que profeticéis. ¿Por qué razón? Porque de esa manera la iglesia es edificada a través de una interpretación de lengua. Déjeme decirle algo, que no hay interpretación de lengua si no hay género de lengua primero. O sea que el que tiene interpretación de lengua tiene el don de género de lengua ya. No puede existir interpretación sin el género de lengua. Pero más adelante, lo voy a explicar más detallado, ahorita dice aquí Pablo que procuremos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Acuérdense que esos dones son dados por el Espíritu Santo, pero usted debe de clamarle, debe de pedirle. Entonces, hermano, la enseñanza de Dios impartida a través de los dones de inspiración otorga mayor instrucción a la iglesia que cualquier milagro o revelación de hechos ocultos. Por ejemplo, usted sabe de que si ahorita hubiera una sanidad, un cojo anduviera, ¿qué pasaría? Nos alegramos, ¿verdad? Nos alegramos y felices, y gloria a Dios por eso. Pero después de 2 o 3 semanas, ¿qué pasa? Ya no se acuerda usted. Ya no se acuerda. O sea, es emocionante ver un milagro, ver una sanidad,
Pero más edificación es que cada culto que nos reunimos, Dios nos profetice, Dios nos hable, Dios nos diga. Entonces, eso es lo que trae mayor instrucción a la iglesia, porque constantemente se está hablando de eso. Constantemente la iglesia está recibiendo la instrucción. Pero, por ejemplo, digámoslo así, ¿quién ha presenciado un milagro, hermano? ¿Y ustedes? ¿Quién ha presenciado un milagro? Una sanidad, ¿quién la ha visto? ¿Hermana? ¿El hermano? Vale, entonces, pero fíjense, eso no, ya no lo recuerdo. Yo lo he experimentado, pero yo ya no me ando recordando de eso. Pero es eso, porque en el momento que se dio, nuestra fe creció, nuestra fe se alegró, nuestra vida se alegró y todo. Pero pasados los años, Dios hizo el milagro, Dios hizo la sanidad, sí. Y Dios lo hizo, sí, Dios lo hizo. Y no era edificante, sí, pero la iglesia no fue edificada. No es edificada constantemente. Y a eso es que nos referimos con los dones de inspiración. Que los dones de inspiración, hermano, son constantes. El problema es que muchos de nosotros estamos aquí, pero no le ponemos atención a los dones. Ese es el gran problema nuestro. Y por eso no somos edificados. Pues imagínense, ahorita hubo interpretación de lengua. Ya dijo el Señor que levantemos nuestras manos, pero que amemos. O sea, podemos levantar nuestras manos sin amar. Sí, porque Dios ya lo dijo. Que habemos seres humanos que podemos levantar la mano. Hermano, el problema es que nos metemos con Dios y nos olvidamos a quien odiamos. Pero ahí viene Dios y nos recuerda. No, acuérdate. Entonces, si fuéramos obedientes, hermano, a esas pequeñas cosas, ¿sabe qué pasaría? Se irían los chismes de aquí, se irían los pleitos de aquí, porque estuviéramos en la línea del Espíritu Santo. Pero ¿qué hacemos? Nos da lo mismo. Entonces, yo no sé, hermano, por qué razón uno tiene, y no quiero excluirme porque usted se va a ofender, pero yo sé que usted es el que hace eso, que se olvida de lo que Dios le ha hablado, del mensaje, como dice la palabra de Dios, hermano, que en parte hablamos y en parte profetizamos. Muchas veces ni le conozco su vida a usted y Dios le está hablando, pero usted no hace caso. Eso es, allí es donde uno tiene que reflexionar y decir, bueno, si este no conoce mi vida, y entonces ¿cómo me está hablando? Es que Dios que nos está hablando. La hermana o el hermano que Dios usa en la interpretación de lengua, hermano, Él no nos conoce a nosotros. Y quién sabe, vaya, dígame a quién odio yo aquí. Dígame cómo se me echa de ver. A nadie. No se me echa de ver a mí, tampoco a usted. Usted puede sonreír y por dentro lleva odio. Pero ya le dijo Dios, no levantes tus manos. Y le dice, y levántala, pero no aborrezcas a tu hermano. O sea, Dios no nos está diciendo que desecha, no, al contrario. Quiere que entendamos cómo es que se adora a Dios. Y me estoy basando ahorita en lo que acaba de oír, porque si le acuerdo del domingo pasado, usted ya no se acuerda de eso. O sea, hermano, estamos tan acá y desconectados que Dios nos habla y no estamos nosotros, oh, esto es para mí. Yo siempre he dicho, el problema nuestro es que venimos con palas, hermano, al culto. Y venimos y oímos el mensaje y lo estamos tirando. Ah, ya le llegó a Julano, va, ahí te va. No, yo siempre he dicho, venga con asadón, porque el asadón solo es para acá, mire. Esto es para mí, esto es para mí. Yo lo recibo, yo voy a aprender. Y allí donde vamos practicando lo que vamos oyendo, todo va a cambiar. Entonces, eso es lo que pretende Dios con los dones de inspiración. Que es su pueblo, como dice el proverbio, hermano, el pueblo sin profecía se desenfrena. ¿Lo ha leído o no lo ha leído? O sea, si la reprensión no llega, nos desenfrenamos, hermano. Si con la reprensión andamos todos mal, imagínese usted que no hubiera reprensión. Aquí hiciéramos fiesta, como dijo mi mamá, aquí hiciéramos ñicos y pericos, hermano. Pero no, hay que ponerle atención entonces, porque Dios envía esos dones, porque Dios nos va a dar, hermano, la instrucción. Entonces comencemos con el primer género de lengua. Y este es el don por medio del cual Dios envía un mensaje de lengua desconocida para poder ser interpretado. La Biblia dice, hermano, que Dios envía un mensaje en lengua desconocida.
¿Hace Dios algo por el azar o tiene un propósito? Tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito, hermano, de que Dios envía un mensaje en lengua desconocida? Lo dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 27. Dice así: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Entonces, allí, hermano, lo que está diciendo Pablo es que van a haber mensajes en lengua desconocida. Amén. Amén, hermano. Dice que sean 2 a lo más 3. Entonces fíjese, y pongan todos atención a aquellos que tienen el género de lengua e interpretación de lengua. Hay un orden en cada culto. El culto es desde, hermano, la bienvenida hasta que se despide la congregación y el que el Señor y el pueblo del Señor dice amén. Ahí termina un culto. Pero si hacemos una vigilia y hay 2 cultos, entonces ya es el otro culto, ya no es el mismo culto. ¿Me explico? Entonces, cuando esté en ese lapso, solo pueden haber 2 a lo más 3 que puedan hablar lengua. Si el hermano no tiene el don de interpretar las lenguas, hermano, entonces que calle en la congregación y que otro interprete, dice la Biblia. ¿Me explico? Entonces fíjese, no es que hermano, no hermanos, démosle rienda suelta al Espíritu Santo. Hermano, aquí no todos hablan lengua, pero imagínense que todos hablaran lengua, hermano. No paramos un culto en 10 horas. Entonces, eso es lo que pasa porque la gente no ha comprendido el orden del cual la Biblia habla. Pero la Biblia dice que sean 2 y a lo más 3. Y los demás, hermanos, vamos a escuchar. Y por eso, hermanos, usted se da cuenta. Y hermanos, los que tienen los dones, yo no sé por qué hay hermanos que cuando están hablando en lengua y llegan los diáconos y le hacen que le bajen la voz, se enojan y que no están en el espíritu, hermano. Se los bajan de una vez a ustedes y ya empieza a pelear. Mire, le están diciendo que baje la voz porque hay un orden. Y usted espere su turno. Si usted está hablando en lengua y usted dice que yo estoy queriendo que Dios me va a usar, el Espíritu Santo me quiere usar, no se preocupe que el Espíritu Santo sabe lo que está sucediendo alrededor. Y al su tiempo, cuando calle el otro hermano o la hermana, levántese el otro. Y por turno, eso quiere decir por turno, no los 3 al mismo tiempo, uno primero, otro después. Como ustedes siempre tienen los ojos cerrados, normalmente, no siempre, pero normalmente, yo me pongo allí, en medio. Y oigan los que dirigen, porque también los que dirigen, hermano, cierran los ojos y uno haciendo señas y ellos. Ustedes tienen que tener los ojos abiertos. Porque si se está alzando un hermano o una hermana, yo le hago la seña, o el hermano Hugo, si está el hermano Hugo, a la persona que anda el micrófono, allá. Y el que dirige está viendo para dónde va el asunto. Y si yo digo, denle, hermano. Los músicos y el que está dirigiendo no tienen que estar esperando. Es que aquel está hablando. Denle porque ya le dije yo que le dé. Amén. Y dice, ¿y usted quién es para pararle el Espíritu Santo? No se preocupe, yo voy a dar cuenta a Dios por eso. Oiga. Amén, hermano. O sea que ese paquete que dice, ¿y ese diácono por qué me vino a callar? Puede ser que yo lo haya mandado, no se preocupe. Oiga. Y si se enoja, enójese conmigo, pero no se enoje con el diácono. Que nada bien le va a ir si se enoja, oiga. Porque siempre me va a ver aquí y me tiene que sonreír. Amén. O sea, es responsabilidad del ministro el orden de la iglesia, hermano. Amén, hermano. O sea, le estoy enseñando cómo son las cosas, oiga. Porque eso es lo importante.
hermano, como no tengo nada que ocultarle, por eso se lo digo. Si le parece a usted el orden, bueno, qué bueno, siéntese y gócese. Si no le parece, con todo respeto, usted tiene derecho de irse a donde usted quiera. Pero hay un orden, y ese orden no lo digo yo, lo dice la Biblia. A lo más 3 y los demás a juzgar a juzgar la interpretación de lengua, a juzgar y a decir, bueno, Dios nos habló de esta manera. No a juzgar al vaso, la profecía, la interpretación de lengua es lo que vamos a juzgar nosotros. Amén, hermano. Entonces, le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo qué puede juzgar usted? Por ejemplo, dice, así dice el Señor en esta mañana. Usted dice, no, hombre, si son las 7 de la noche y que esta es la mañana. Allí juzgue usted si fue Dios quien habló o fue la carne de la otra que habló. Pero eso ya es suyo. Ya le dije lo que va a juzgar hoy. Entonces dice, hermano, aunque las lenguas que hablan como resultado del ejercicio del don son similares a las lenguas que se hablan como evidencia de haber recibido, el bautismo del Espíritu Santo, lo cierto es que existe una diferencia de función. Oiga bien lo que dije. Las personas, cuando fueron llenas del Espíritu Santo, hablaron una tan sola vez esas lenguas. Pero después vienen las de los dones, y esas son no se siente la gran diferencia, pero hay un poco de diferencia. Y ahí viene la sabiduría del ministro. Si las palabras o si el hermano está hablando en lengua porque es la llenura del Espíritu Santo o son lenguas de interpretación, entonces allí uno, hermano, como que está y el Espíritu Santo le da el sentir si son de interpretar o son de solamente hablar. Hay hermanos que solo hablan y no tienen interpretación. Y yo no sé si ellos piden, pero por lo menos yo les pido al Señor que les dé interpretación de lengua a ustedes, hermanos. Porque hay hermanos que solo hablan. Y otros que tienen miedo que los vaya a usar el Señor. Y se quedan solo hablando, y ahí está que les queme el juego por dentro, pero no sueltan la voz en español ya para que entendamos. Y después están allí, lo que está predicando el hermano, era lo que Dios me daba el sentir a mí. Pero ¿para qué era? Dígalo. Son dos cosas, son muy importantes. Uno, me confirma a mí el mensaje. Y dos, usted se va a sentir bien porque no estuvo hablando disparate, sino lo que Dios iba a dar. O sea, son dos confirmaciones, tanto para el que interpreta como para el que viene a predicar. Imagínense que ven un hermano a predicar acá y por supuesto el que va a interpretar no sabe y diga, hijo mío, no te preocupes, yo estoy contigo. Hermano, esa interpretación se viene con fuerza y dice, Dios va conmigo. Pero si usted se queda callada, que él viene temblando y será que Dios va y que yo. Eso es confirmación. ¿Vio qué tan importante es? Por eso les digo que estos dones son los que mayor bendición traen a su pueblo. Traen bendición al que va a predicar, trae bendición al que lo oye, trae bendición al que lo habla. O sea, estos dones son los que tienen una función más frecuente y más edificante para la iglesia. ¿Me entendió? Amén, hermano. Entonces, no se preocupe. Si ya hablo en lengua, ahora busque la interpretación de las lenguas. Que eso es lo que Dios quiere. Las lenguas, hermanos, que se hablan como resultado del don, tienen interpretación. Pero las que se hablan como evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo no tienen interpretación. Aquí viene la diferencia. Las lenguas que se hablan como resultado de la llenura del Espíritu Santo son de una duración ilimitada. O sea, usted puede seguir, nosotros paramos y usted queda calladita o calladito y hablando en lenguas para usted mismo. Pero las de los dones o la de interpretación, esas son limitadas. No va a pasar toda una hora hablando en lengua, hermano. Son cortas y después viene el mensaje. Amén, hermano. Entonces, acuérdese que las que son ilimitadas y son de la llenura, esas son para edificación propiamente de aquel que las está hablando. Pero las de las interpretaciones, esas no. Esas son para los que van a oír la interpretación.
El don de género de lengua, pues, es diferente de hablar en otras lenguas. La razón por la que Dios envía el mensaje en lengua desconocida, hermano, para después ser interpretada, aquí viene el propósito. Y es que las son una señal, las lenguas, hermano, son una señal para los incrédulos. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 22. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Aquí tenemos dos dones. Cuando se da el género de lengua, póngame atención, hermano diácono y diaconisa, oiga. Normalmente los amigos, cuando oyen eso, les dicen, ¿qué es esto? Se asustan. Y usted no puede ir a agarrarle la cabeza y bajar la cabeza, no. Por eso el que está dirigiendo, oiga los que dirigen ahora, el que está dirigiendo dice, cerremos nuestros ojos e inclinemos el rostro. Algunos amigos obedecen, otros no obedecen. Pero usted no puede ir a obligarlo a bajarle la cabeza. Vaya y dígale, por favor, baje la cabeza, cierre sus ojos. ¿Y usted quién es? Vaya, si usted no le diga más nada al amigo, al hermano rebelde, ese sí, mándenlo, yo lo voy a garrotear, hermano. Porque ese ya sabe el orden de la iglesia. Y no sean rebeldes ustedes que son cristianos, oiga. Cuando oiga los dones, sea reverente y no diga, ¿y yo por qué me voy a humillar delante de esa mujer? Es que no, es el don el que se está moviendo. ¿Oyó? ¿Cómo usted se puede sujetar a Dios que no mira si no se sujeta al que mira? Pregunto. Hay gente que dice, no, yo me sujeto a Dios, pero a este no. ¿Cómo te puede sujetar a Dios? Dios no lo ves. ¿Cómo te sujeta? ¿No han oído, hermano? Estoy cambiando las palabras de Primera de Juan. Acuérdese que cómo puedes amar a tu hermano, cómo puedes amar a Dios a quien no miras y cómo odias a tu hermano a quien miras. ¿Cómo lo puedes? No puedes amarlo. Tienes que amar primero, mira, al que miras. Porque amando al que mira, estás amando a Dios porque estás obedeciendo su palabra. Amén. Entonces, cuando los hermanos oyen, los amigos oyen, hermano, y dice, ¿y qué es eso que está hablando? No se preocupe, mire, yo tuve la experiencia en Silver Spring, que dos muchachas habían llegado por primera vez, y bien me recuerdo porque me marcó eso, me marcó. Estaba de diácono en la bienvenida ese día yo, y cuando oyeron que estaba hablando una hermana en lengua, se levantaron las dos amigas y se fueron y dice, no, uy, ¿qué es eso? Me da miedo. Vaya. Se fueron y dijeron, porque ellas eran adventistas del séptimo día. Así que si hay alguno que guarda el sábado, está frito, hermano. Oiga, ustedes adventistas, están fritos. Se fueron. Pero lo que le quiero decir es esto. Que iban diciendo, a ver qué hay allí. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Las lenguas son para los incrédulos. De alguna manera van pensando que algo extraño pasó allí. Claro, para el incrédulo es extraño que hablen lengua. ¿Y eso qué es? No lo conoce. Y por eso los creyentes, normal. Nosotros oímos que habla en lengua. Está hablando en lengua el hermano. Pero cuando ya viene la interpretación o la profecía, ahí ya paramos las antenas nosotros. ¿Vio cómo es la diferencia? Por eso dice Pablo que las lenguas son como señal a los incrédulos. Aquellos que no han creído, a eso se llaman incrédulos, los que no han creído en el sacrificio de Cristo todavía. Usted puede ser simpatizante de la religión evangélica, pero no ha creído. Entonces está en categoría de incrédulo. Pero los que ya estamos creyendo, entonces viene la profecía para nosotros. Hermano, amén, hermano. Entonces ya dijimos, ¿por qué Dios envía un mensaje pudiendo hacerlo de una vez en español? No. Porque Él quiere que entiendan los incrédulos que Dios está en medio de nosotros. Amén, hermano. Entonces vamos a seguir un poquito más adelante. Y hermano,
ya entramos entonces a lo que viene la interpretación de las lenguas. Entonces la interpretación de las lenguas, ya vimos el primer don, género de lengua. Los estoy uniendo porque todos van, estos no se pueden separar, hermano, estos van todos juntos. ¿Me explico? O sea, los dones de inspiración, no podemos hablar de género de lengua si no hay interpretación de lengua. Y no podemos hablar de interpretación de lengua si no hay género de lengua. O sea, los dones van juntos. Por eso le dije, el que tiene uno, por lo menos ya tiene dos. Así que usted diga, yo ya tengo 2 dones, me faltan 7 que buscar. Búsquelo, hermano. Y los que no tienen ni uno, nos faltan 9 por buscar. Vaya, les voy a dar un poco de tiempo para que reaccionen y piensen en ese género de lengua que he estado hablando. Si hay alguna pregunta de ese don, hágala ahorita. Estamos claros entonces que los dones, hermanos, las lenguas son enviadas para los incrédulos, ¿verdad? Ese es el propósito. Dios envía un mensaje en lengua desconocida con el propósito de los que no han creído sepan que hay un Dios que se manifiesta de esa manera. Amén. Entonces vamos a la interpretación de lengua. Y este es el don por medio del cual Dios otorga la interpretación de un mensaje que se dio en lengua extraña. Extraña para nosotros, ¿verdad que sí? Al idioma, hermano, local. Los dones de lengua de interpretación son complementarios, pues no pueden ejercitarse el don de lengua sin la interpretación. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 28. Dice así: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Bueno, voy a leer el 27 una vez más para que entienda de qué está hablando Pablo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces Pablo está diciendo, si usted no tiene el don de interpretación, baje la voz. Eso quiere decir callarse. No dice que pare de hablar, no, calle la voz y empiece a hablar para usted mismo. Quiere decir que usted puede estar hablando en lengua, pero calladito. Porque puede ser que otro vaso Dios lo quiere usar, pero como usted está hablando fuerte, el otro no se puede levantar porque el otro ha entendido el orden. ¿Me explico, hermano? Entonces, no hay intérprete. Entonces voy a bajar la voz porque primero no tengo el don de interpretación. Ya le dije, puedo tener género de lengua, pero hasta allí. Pero si tengo don de interpretación, entonces tengo 2, porque antes hubo género de lengua. Quiero explicarle esto también, hermano. Póngame atención. Por ejemplo, como hemos hablado de 2 a lo más 3 y por turno, entonces la gente puede decir, si no es, en este caso la iglesia no se da, pero si se diera, por ejemplo, la hermana habla en lengua, pero este hermano la interpreta. ¿Van 2 o 1? ¿Ah? Levanten la mano los que dicen 1. Levanten la mano los que dicen 2. Va, no hay problema. ¿Por qué interpretamos 2? Porque nosotros estamos pensando que hay 2 personas que están participando, pero es un don que puede usar diferentes personas. Sí, entonces cuando hablamos que en los 3 personas o las 3 manifestaciones que van a haber, para hablar mejor así, pueden usarse 6 personas. ¿Me entendió? Entonces cuando la hermana habla y el hermano interpreta, hacen un don. Ya fue un turno, mejor dicho, un turno. Allá se levanta un hermano y allí mismo interpreta él. ¿Cuántos van? 2. Ahí sí, porque el hermano hizo la función de género de lengua e interpretación de lengua.
pero ya van 2, pero van participando 3 personas. Pero allí, hermano, se levanta otro hablando y la otra interpreta ya. Entonces, ¿cuántos tenemos? 3 con 5 personas participando. ¿Me entiendo? ¿Me entendió, hermano? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque la gente dice, no, ya que él habló y este interpretó, ya van 2. Y aquel otro, ya se desordenaron porque ya metieron 5 personas. No nos hemos desordenado. Simple y sencillamente, no tiene el don de interpretación de lengua el otro hermano o la otra hermana. Por eso, hermano, el que tiene el don de género de lengua, pídale al Señor interpretarlo. Pídaselo, no es malo, es bueno. Y por el otro lado, hermano, el don de interpretación no puede operar si no hay lengua que interpretar. Amén. Debe de entender también que el don de interpretación, hermano, no traduce. Póngale atención. No traduce. Cuando usted va a un lugar y le dice, necesita intérprete, hablando de inglés, ¿verdad? ¿Y usted qué dice? ¿Sí o no? Dice que sí. Entonces, como algunos sabemos algunas palabritas en inglés, nos quedamos diciendo, es que eso no yo dije, es que usted es que usted le dijo, interpréteme. Interpretar quiere decir que puede decirle todo o no todo lo que usted está diciendo. Ahora, si usted le dice, tradúzcame, le tiene que traducir palabra por palabra, esa es traducción. Interpretación es que él interprete el mensaje que usted está dando. Mire, doctor, me duele el abdomen. Y oiga usted que le dice, mire, doctor, dice que le duele el estómago. Y usted, yo no dije estómago, dije abdomen. Él interpretó que estaba diciéndole que le dolía el abdomen. ¿Me entendió? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el don no traduce. Entonces, cuando la gente dice, esa persona un poquito habla en lengua y una semejante interpretación es que eso es interpretar. O puede ser que el mensaje en lengua sea corto y la interpretación sea larga. O puede ser que el mensaje sea largo en lengua y la interpretación corta. Y usted está diciendo, no lo hizo bien. ¿Y cómo lo sabe si ni usted lo ejerce? Amén, hermano. Entonces, las lenguas extrañas, sino que, hermano, las interpreta, por eso no se traducen. Esto trae como resultado que algunas veces la interpretación resulte más prolongada que el mensaje que expresó en lenguas. De acuerdo a las escrituras, una misma persona puede dar el mensaje en lengua desconocida y enseguida interpretarla. Primera de Corintios 14:13. Dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poderla interpretarla. Vaya, la Biblia le está diciendo a usted que si usted ha tenido la experiencia de ya hablar en otras lenguas, ahora pida poderlas interpretar. Levanten la mano los que han ejercido alguna vez un momento el don. Levanten la mano, no tengan miedo, no los voy a regañar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí, qué poquito hay, hermano. 10, 11, que yo sepa. Vaya, ahora, la dicha que tiene la mayoría de ustedes es que la han interpretado. La dicha. Pero si a usted un momento, los que no la han recibido, hablar en lengua, y dijera usted, es que estoy a punto, hermano. ¿Y cómo es que, yo no entiendo cómo es que se recibe la interpretación de lengua? Es que mire, le dije desde un principio que estos son dones de inspiración. ¿Me entendió qué es la palabra inspirado? O sea, usted está inspirado y usted está allí metido y siente en su ser que Dios le está diciendo, di esto, está inspirado. Y usted dice, es que yo sentí, hermano. Pues sí, ese es inspirado.
¿Cómo se inspiró? Vaya, ¿cómo se inspiró para enamorar a su esposa usted? Usted quizá hasta un pedazo de una rosa agarró y ahí se inspiró. O un dicho. Y ahí se inspiró y empezó a escribirle a la muchacha en la carta. ¿Ustedes se inspiraron alguna vez, hermanas? No, qué simple, las hermanas nunca se inspiraron a ver este. Los hombres somos los que expresamos, pero ellas se inspiran, hermano. Pero eso es, o sea, es algo como que uno siente, que nace, en el caso del ser humano, como que sale ahí de lo más profundo. No, hombre, si usted hasta se vuelve un poeta y le salen los versos, o no salen los versos. ¿A ustedes les salen versos, hermano? Atravesadas algunas veces, pero ahí van. Pero eso es una inspiración. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los dones del Espíritu Santo? Por eso los mismos dones se llaman inspiración, porque es algo inspirado que está. Es algo que allí en ese momento está surgiendo de la presencia de Dios. Entonces, por eso usted no tiene que decir, ¿y cómo puedo? Bueno, si no siente nada, entonces no lo tiene. No le puedo decir yo qué es lo que puede ser. Amén, hermano. Entonces, ya nos dimos cuenta también que el don, hermano, de interpretación no traduce. Así que no se quede pensando, o si había pensado, ya quítese esa idea, que tan poquito habló en lengua y después dijo un gran montón de cosas en español. Y yo no creo eso. Bueno, es cosa suya. Pero eso es interpretar. O viceversa, ya se lo dije. Que puede ser que hable mucho, pero mucho en lengua. Y después se lo diga, pueblo mío, así dice el Señor, te pido que te santifique. Y diga, no, vi tanto que habló en lengua para decirnos eso, mejor lo hubiera dicho de un solo. No, es que el don no obra así. No obra a su capricho ni a su manera. Amén, hermano. Que le quede claro, el don de interpretación no traduce, eso es lo más importante ahí. Y terminamos con el don de profecía. Y este don, hermano, es el don a través del cual Dios otorga un mensaje a la congregación directamente al idioma local. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La profecía es la diferencia a la interpretación de lengua y al género de lengua, que el que profetiza no habla nada en lengua, sino que de una vez en el idioma, que en nuestro caso sería español, se alza de una vez el vaso. Solo una hermana, me acuerdo yo que tenía ese don acá, que hoy está no siempre lo usaba, pero de vez en cuando el don de la profecía, hermano, que de una vez el mensaje en español. Y eso se le llama profecía, porque es de una vez al mensaje en la lengua que es nuestra localidad. Si estamos en China nos hablara ahí en mandarín sería el idioma que le hablara el Señor al pueblo. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 1 al 3, vamos a leer acá y dice, hermano, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, o sea, que dé el mensaje en la lengua local. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces usted puede darse cuenta que la profecía tiene 3 objetivos. ¿Lo vio? Amén, hermano. La profecía tiene edificación, exhortación y ¿qué? Y edificación. Entonces, aquí, hermano, bien claro dice Dios que está diciendo y por qué se da la profecía. Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 3 cosas que todo cristiano necesitamos. Todo cristiano necesitamos. Nosotros necesitamos ser edificados. ¿Qué es ser edificado? Que nos pongan las bases para nosotros mantenernos allí.
Usted por eso ve el constructor, pasa edificando. Imagínese que hiciera una casa, hermano, con un desnivel, cuando venga de arriba, plangán, se le va a venir todo el ladrillo. Por eso tiene que ir bien anivelado. Entonces, ¿qué es la profecía? La profecía nivela, por eso tiene edificación. Ah, no, pero no solo es, aquí estoy para bendecirte, para cuidarte. No, 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 también hay para exhortarnos. Que dejemos el pecado, que dejemos la avaricia, que dejemos el odio, la rencilla. Pero también nos consuela que cuando tenemos muchos problemas, ahí viene Dios y nos dice, hijo mío, hija mía, aquí estoy para fortalecerte, no te preocupes, yo te voy a sacar adelante, como Dios lo use al vaso. Entonces, eso es consolación. Y hermano, porque qué bueno es venir con problemas, ¿verdad, hermano? Pero que Dios nos diga, que no nos preocupemos, que ese problema lo va a resolver Él. Ay, Dios, hermano, esta persona sale bien consolada para la casa. Pero eso sí pone atención, ya lo dije. Si no, ni papa, hermano, a dormirse vienen ahí. Entonces decimos que los dones de palabra, que así también se le llaman a los dones de inspiración, son dones de palabra porque son ejercidos a través de las palabras. Y estos dones, ya lo dije, se dan en la congregación. Solo en la congregación es cuando se cumple el orden que las escrituras mencionan. Amén. Solo en la congregación se puede dar ese orden. De ahí no se puede dar en otro lado. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 14, verso 27. Ya lo tienen todos. Y dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. La Biblia está diciendo que se debe de ejercer en la congregación. Amén. Sigo. Es que esto tiene, hermano, la palabra es bien clara. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces en un culto pueden haber hasta 9 personas participando en un culto, porque también los profetas tienen un turno y es de 2 y a lo más 3 en el culto. O sea que la interpretación de lengua no se cuenta por profecía, se cuenta por el don de interpretación de lengua. Pero el profeta es el que habló en el idioma local. O sea que pueden haber 3 profecías y 3 interpretaciones de lengua. ¿Me entendió? En un culto. Que ya le dije de dónde comienza el culto y a dónde termina. A lo más 3. Y los demás juzguen. Por eso le dije que estos dones se dan en la congregación, porque aquí es donde todo juzgamos lo que hemos escuchado. Juzgar no es criticar, hermano. Quítese esa idea que juzgar es criticar. Juzgar es tratar los asuntos correctamente. Criticar es ver solo los defectos de los demás y no ponerse a pensar en uno mismo. Bueno. Y si fuera, hermano, oiga bien, dice, y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Ahí estamos hablando, hermano, que el hermano debe de darle la oportunidad porque hay otro hermano que se le está revelando algo. Pero fíjese, dice calle el primero, pero ¿cómo está el que está hablando y cómo está el que está recibiendo otra revelación? Ahí lo dice. ¿Cómo está, hermano? No está brincando, está sentado. Tiene un orden. ¿Oyó, hermano? Eso que usted mira, esos videos allí en YouTube y dice que, hermano, mire, eso es el Espíritu. No, mire que no entiende lo que dice la Biblia. Y si algo le fuera revelado al otro que estuviese sentado. Doy gracias a Dios, hermano, que por lo menos hemos tomado la palabra, que aquí la iglesia tiene ese orden. Nosotros, y usted se da cuenta, igual como cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos sentados y fueron llenos del Espíritu Santo, ¿se acuerda?
No hay que estar haciendo relajo, hermano, eso de estar haciendo relajo y que, hermano, hay unas hermanas que hasta se desnucan casi, hermano. Y máxime si andan una su gran trenza, hermano, le va a dar a uno y le va a dar en la cara a la otra. Entonces, no, sentaditos, mire, quietos y recibiendo revelación de Dios. Y dice el otro, hermano, y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calla el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. La Biblia dice que los espíritus están sujetos. O sea que, dicho de otra manera, el Espíritu Santo a usted le da el don, pero el Espíritu Santo no lo va a obligar a que lo haga. Pero ¿sabe una cosa? El día que usted, el Espíritu Santo, le esté dando y no lo haga, lo va a constristar y después va a querer y ya no va a poder. Amén. Por eso cuando Dios le dé algo, asegúrese que Dios, estoy hablando como que Dios se lo haya dado. Y como es Dios, no tenga miedo. Ahora, si es usted y es usted o soy yo, hay que tener miedo. Porque hay una sentencia para aquellos que dicen, así dice el Señor. Y dice Dios, hay de aquellos que dijeron, así dice el Señor cuando yo no he dicho nada. Ahí está el Deuteronomio. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado en el sentido de que no vayamos a ser nosotros. Pero si es Dios, échese a nadar que no se ahoga. Oiga, ahí no necesita el globo para que lo detengan. No, tírese que no se va a ahogar. Y por eso dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hermano, cuando la iglesia está en un orden, hay paz. Ahí no está uno hablando más que, hermano, este alza la voz y el otro quiere hablar más y como que entran en una competencia. Y a uno ya no corre para dónde, hermano. No, entonces, simple y sencillamente, tranquilo, hay un orden y el Señor lo respalda y los amigos entienden y dicen, qué orden el que hay allí. Una de las cosas, hermanos, que he tenido la dicha de oír también es que yo he oído de personas que dicen, no, a mí me encanta el orden que tiene usted en la iglesia. Así es que, miren, ustedes que andan diciendo, ¿y por qué no nos sentamos juntos? Mire, otros están alabando el orden que tiene. Es que a mí me gusta estar con mi mujer y la lleva al trabajo usted, hermano. La llevan a la escuela ustedes cuando van a recibir clases. No, hombre, allí la dejan sola. Es que busquen a Dios solo aquí, mire, separadito, y después vayan y comenten el mensaje juntos. Porque le aseguro que si ahorita estuvieran juntos, te está dando, te está hablando, codiándose estuvieran, hermano. Así es que miren, mejor estar quietecitos, ¿verdad? Aunque no digan amén. Poquito les gustó. Es un Dios de paz, hermano. Y dice, hermano, como en todas las iglesias de los santos. Wow. O sea que había un orden entonces en aquel entonces. Amén, hermano. Bueno, vamos a también, hermano, mire lo que, hablando del orden, lo que dice Pablo, el verso 37 de ese mismo capítulo 14. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore, dice Pablo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y con eso se cierran los dones espirituales. Que todo se haga decentemente y con orden. Cuando hablamos de decentemente, estamos diciendo que el vaso está hablando de parte de Dios y no de una presunción de esa persona. Por eso dice decentemente, porque nosotros creemos que es Dios el que está hablando. Pero si usted dice, ya les di cuenta que Dios habló, yo fui, usted se va a ver el paquete con Dios. ¿Oyeron? Porque nosotros vamos creyendo que Dios nos habló.
Pero usted dice, ya me los cuenté a todos. Bueno, se la mira usted con Dios. Amén, hermano. Entonces hay un orden en los dones de inspiración. Un orden que a lo máximo debe ser 3. Si ya hay 4, ya no se enoje que no lo dejamos profetizar, oiga. Y usted va a decir, es que como era yo, si aquí hubiera sido 8, sí. No se amargue la vida, hermano, váyase tranquilo y en paz con Cristo. Oiga. Amén, hermano. Esos son los 3 dones de inspiración. Completamos el segundo grupo. El tercer grupo se llaman los dones de poder y lo estaremos viendo el próximo jueves si Dios no ha venido y si no nos ha quitado la vida también. Si tienen alguna pregunta, háganla hoy. Ahí el hermano Josué. Sí, una pregunta. Referente a lo que es creo que la mayoría ya conocemos, bueno, y hemos escuchado a las personas a las cuales Dios usa dentro de la iglesia. Pero, ¿qué sucedería si Dios envía a una persona de otra iglesia o de otro lugar solo por una ocasión con el propósito de dar un mensaje a la iglesia? ¿Sería permitido o hay algo que se sostenga